Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Teoría de Gráficas. El día de hoy vamos a ver aristas de corte, vamos a ver lo que son las aristas de corte y vamos a ver lo que es un árbol generador de una gráfica conexa. Vamos a necesitar, por supuesto, muy importantemente el concepto de árbol, que tiene que ver con el concepto de ciclos y de componentes conexas, de conexidad. Entonces, si te perdiste esos capítulos, definitivamente verlos a checar. Voy a dejar en la i de por allá la lista de reproducción con todos los capítulos de teoría de gráficas para que los vayas a checar si te perdiste alguno. Pero pues vamos con el tema en mano. Pero antes me gustaría agradecer muchísimo a todos mis patrocinadores que están aquí. Muchísimas gracias a todos por apoyarme tanto. Y si tú también me quieres apoyar para que aparezcas en los créditos, te dedique una clase y muchos beneficios más, definitivamente ve a checar el link en la descripción para ser uno de mis patrocinadores. Pero bueno, a ver, empecemos con la definición. ¿Qué es exactamente una arista de corte? Pues, si nosotros tenemos una gráfica G y A una arista del conjunto de aristas de G, entonces A va a ser llamada de corte, arista de corte, o también les llaman puente. Entonces A es un puente o una arista de corte. Si, solamente si, la cantidad de componentes conexas de G al quitarle a la arista A es mayor que la cantidad de componentes de G. Es decir, aparecieron nuevas componentes de conexidad o desconectamos a la gráfica en más componentes de las que tenía antes al quitar esa arista. Un ejemplo sencillo puede ser si nosotros tenemos, pues, por decir una cosa así, esta arista de aquí, es claro que si nosotros la borramos de esta gráfica, entonces nosotros obtenemos que nuestra gráfica original tenía una sola componente de conexidad, pero si nosotros quitamos a la arista A, entonces obtenemos dos componentes de conexidad. Si nosotros quitamos esta, tenemos una y dos componentes. Entonces ya desconectamos a la gráfica, por lo tanto esta arista A es un puente o es una arista de corte. Por otro lado, una gráfica como un ciclo, por ejemplo, o un ciclo con más cosas en medio, ninguna de sus aristas es de corte. No importa qué arista quite yo, nunca voy a separar a mi gráfica en dos componentes conexas. Entonces esta de aquí no tiene aristas de corte. Noten ustedes que otra forma de decir o una observación para las aristas de corte es que una arista A es de corte. A ver, ¿qué tiene que pasar para que una arista A sea de corte? Pues tienen que existir dos vértices U y B, tales que U está conectado con B, digamos en la gráfica G, pero U ya no está conectado con B en la gráfica G-A, ¿verdad? Porque eso significa que antes la gráfica pues tenía una componente de conexidad, o U y B estaban en la misma componente de conexidad. Digamos por ejemplo que esta sea U y esta de aquí sea B, y entonces están conectados en la gráfica con A, pero si quito A ya no están conectados, lo cual causa esta desconexión extra causada por la arista. Pero entonces esto significa que todo V camino contiene a A. Porque si hubiera un V camino que no tiene A, entonces seguirían siendo conexas o seguirían estando conectadas incluso en G-A. Porque pues habría un camino que no usa A y entonces ese camino sigue perteneciendo a G-A. Entonces esa es una observación. Una arista es de corte si solo si existen dos vértices que cualquier camino entre ellos contiene A. Entonces, utilizando esta observación, vamos a demostrar un teorema que yo considero muy útil, que dice así: una arista A de G es de corte si y solamente si pertenece a un ciclo, si solamente si no pertenece a un ciclo de G. Es decir, no hay ningún ciclo que utilice a la arista A. Si esto pasa, entonces la arista A es de corte. Vamos a demostrarlo. A ver, nosotros queremos probar que la arista A es de corte si solo si no pertenece a ningún ciclo de G o a un ciclo de G, pero eso es lo mismo que probar, digamos, la contrapositiva, sería pues negando ambas partes. Esto sería lo mismo que decir que A no es de corte si solo si pertenece a un ciclo. Entonces probamos el sí solo sí de las negaciones, pero decir que A no es de corte es lo mismo que decir que la cantidad de componentes de conexidad de G es la misma que la cantidad de componentes de conexidad de G menos A. No es muy difícil probar que la cantidad de componentes de conexidad de una subgráfica es menor o igual que la cantidad de componentes de la gráfica original, pero entonces si no es menor estricto, entonces es igual. Entonces eso pasa, o esto es lo mismo que decir que no es de corte. Entonces lo que queremos probar es que
la cantidad de componentes de omega es la misma que la cantidad de componentes de... la cantidad de componentes de G es la misma que la cantidad de componentes de G menos A, si y solo si pertenece a un ciclo. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que G es conexa. ¿Por qué? Porque si G no fuera conexa, entonces basta que nosotros hagamos esta prueba solo con la componente de conexidad a la que pertenece A. Entonces, si G no fuera conexa, pues nos concentramos solo en la componente de conexidad que tiene A. Eso va a ser como la única parte que nos va a importar. Entonces, por eso, pues vamos a suponer que G es conexa. Si tuviera más componentes de conexidad, pues simplemente ignoramos a las otras componentes y nos quedamos nada más con una parte conexa. Por lo tanto, pues no importa si nosotros suponemos eso. Vamos entonces con la ida. Como G es conexa y la cantidad de componentes de G menos A es la misma cantidad de componentes que G, o sea, tiene que ser una porque estamos suponiendo que G es conexa, entonces lo que estamos suponiendo aquí es que G menos A es conexa. Entonces, supongamos que la asignación de A es V, es decir, la arista A conectaba a los vértices U y B de la gráfica G. Entonces nosotros tenemos aquí a nuestra gráfica G, quién sabe cómo estaría. Aquí tenemos al vértice U, aquí tenemos al vértice B y estos están conectados por la arista A. Entonces lo que nosotros estamos suponiendo es que si nosotros borramos aquí a la arista A, entonces nosotros tenemos que la gráfica sigue siendo conexa. Esto quiere decir que nosotros o que existe una trayectoria entre U y B. Técnicamente existe un camino entre U y B, pero si existe un camino, existe una trayectoria. Entonces, existe una trayectoria, o bueno, directamente voy a poner una V trayectoria C en G menos A. Pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Nosotros tenemos aquí a nuestra V trayectoria C, que está en G menos A, lo que significa que no usa la arista A, pero entonces en G, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a completar este circuito utilizando a la arista A. Como C es una trayectoria y lo único que estoy usando es a la arista A, entonces eso me va a dar un ciclo. Entonces pues lo voy a poner así tal cual, pero entonces C concatenado con hacer B y luego de ahí irnos a A y luego hacer U es un ciclo de G, obviamente. Aquí es un ciclo de G, ¿verdad? Entonces es un ciclo de G al que pertenece A. Entonces ya tenemos que si G menos A tenía la misma cantidad de componentes que G, y en este caso por lo que estamos suponiendo es si G menos A sigue siendo conexa, porque G lo era, entonces A definitivamente pertenece a un ciclo. Vamos con el regreso ahora. Supongamos que A pertenece a un ciclo. Entonces digamos que nuestro ciclo va como C igual a, pues empezamos con U y luego tomamos a y luego B. Como el ciclo pues es cíclico, entonces nosotros podemos elegir que empiece en donde nosotros queramos. Así que pues sin pérdida de generalidad voy a suponer que A es la primera arista que toma el ciclo. Entonces de hecho esto es sin pérdida de generalidad. El ciclo empieza con la arista A y luego continúa, digamos con la arista A2 y luego el vértice B2 y así hasta llegar a AK. Y luego tenemos al vértice BK que va a ser igual a U para que sea un ciclo. Entonces este es un U ciclo. Ok, entonces ¿qué pasa en G menos A? Nuestra intención es probar que en G menos A sigue siendo conexa, sigue siendo una gráfica conexa. Entonces supongamos que nosotros tenemos a dos vértices X y Y, vértices pues de G, pero es lo mismo que G menos A porque pues solamente estamos quitando una arista. Entonces como estos son vértices de G y G es conexa, entonces pues existe un XY camino en G. Como G es conexa, entonces todos los vértices están conectados, es decir, existe un camino entre cualesquiera dos vértices, en particular entre estos que tomé arbitrariamente, entre X y Y, existe un XY camino en G. Entonces, nosotros tenemos pues dos casos. Digamos que existe un XY camino en G, digamos C'. Entonces, si A no aparece en C', entonces C' es un XY camino, pero de G menos A. No usamos a la arista A, entonces sigue siendo un XY camino de G menos A, entonces X y Y siguen estando conectados en G menos A. Entonces en ese caso, X y Y, nuestros vértices que tomamos arbitrariamente, están conectados en G menos A. Pero ¿qué pasa si A sí pertenece a C'? Pues entonces yo voy a construir al siguiente
al siguiente camino. Lo voy a llamar C'. Y bueno, digamos que C' es así. C' sería pues X y luego digamos B1 y luego voy a poner X2 y así hasta que nosotros llegamos a un BJ y luego pues digamos sin pérdida de generalidad que se une con U y luego toma la arista A y lo hace B y luego sigue con BJ más, bueno, si este era BJ, este es BJ más 1, este es BJ más 2 y así sigue hasta llegar a Y. Entonces lo que yo haría sería construir a C' de la siguiente manera. Voy a hacer un dibujito para que se entienda qué es lo que voy a hacer. Nosotros tenemos aquí a nuestras aristas, perdón, a nuestros vértices U, B, por acá está X, por acá está Y, aquí está la arista A y entonces nosotros tenemos aquí a nuestro caminito que en algún momento llega a utilizar a la arista A, continúa y se va para acá. Sin embargo, A pertenece a un ciclo que va pues una cosa así, digamos. Entonces, si nosotros quitamos a la arista A, yo puedo construir a un nuevo camino que va a ir de la siguiente manera. Este camino va a ser X hasta llegar a U, luego cuando lleguemos a U va a tomar al ciclo al que pertenece la arista A, pero sin usar a la arista A, y luego cuando lleguemos a B voy a continuar mi camino. Y así, usando el ciclo en el que aparece la arista A, al quitar a la arista A, construyo yo un nuevo camino que le da la vuelta a la arista A y ya no la utiliza. Entonces, pues ese camino se vería una cosa más o menos así. Empezamos con X, luego tenemos este sería como B1 y este X2. Entonces B1, X2 y así continuamos hasta llegar al vértice U, que es, bueno, este era BJ, y entonces esto es BJ y luego U, que es, hicimos todo este camino hasta llegar aquí. Pero entonces en vez de tomar a la arista A, vamos a hacer pues este camino. Pero pues este camino lo vamos a tomar al revés. Aquí como lo puse empieza en U, luego hace B y da la vuelta en este sentido. Pero aquí lo vamos a dar la vuelta en el sentido contrario. Entonces después de U sigue AK, que este sería A2 y luego A3 y así sigue hasta AK. Este sería AK menos 1. Sigue con AK, digamos BK menos 1. Y así sigue, este sería B2. ¿Verdad? Aquí está A2, luego B2, luego seguiría A3. Entonces así sigue hasta llegar a B2 y luego A2 y luego regresa a B. Terminamos de hacer el ciclo en sentido contrario y luego desde B continuamos con nuestro camino de manera normal. BJ más 2 y así seguimos hasta llegar a Y. Entonces seguimos con nuestro camino de manera normal hasta llegar a Y. Como omitimos a la A que aparecía en este camino de aquí, que de hecho sería conveniente considerarlo como una trayectoria. Entonces, si lo consideramos como una trayectoria, como ya no apareció A aquí, A no aparece en ninguno de estos lugares. Y como este es un ciclo y quitamos a A que aparecía aquí, entonces A ya no puede aparecer en ninguno de estos lugares tampoco. Por lo tanto, este nuevo camino que nosotros construimos C' ya es un XY camino en el que no aparece A. Por lo tanto, sea cual sea el caso, X está conectado con Y en G menos A. Por lo tanto, como X y Y era un par de vértices arbitrario, entonces nosotros tenemos que G menos A es una gráfica conexa. Y con eso termina la demostración de este teorema. Entonces, este es un teorema muy bueno y muy útil porque nos ayuda a identificar rápidamente qué aristas son de corte y cuáles no, utilizando las propiedades que nosotros podamos llegar a saber de nuestra gráfica. En el ejemplo que yo puse aquí, ninguna de nuestras aristas es de corte porque todas las aristas pertenecen a un ciclo. Estas aristas de aquí afuera pertenecen al pentágono que está acá y estas aristas de aquí adentro pertenecen por lo menos a un triángulo. Entonces, como todas pertenecen a algún ciclo, entonces ninguna es de corte. Sin embargo, es claro que esta arista de aquí no pertenece a ningún ciclo, pero todas las demás sí. Entonces, esta sería la única arista de corte de esta gráfica. Pero, ¿qué es lo que pasa con los árboles? Pues por definición los árboles no tienen ciclos. Entonces, en los árboles todas las aristas son de corte. Entonces ese es el siguiente teorema. Sea G una gráfica conexa, claro que tenemos que pedir primero que sea conexa. G es un árbol, sí, solamente sí, toda arista de G es de corte. Entonces esto nos va a ayudar mucho porque
nosotros vamos a poder fácilmente caracterizar a un árbol e incluso identificar a árboles que están contenidos dentro de gráficas utilizando esta caracterización de que una arista es de corte sí, solo sí, no está en ningún ciclo. Entonces vamos a hacer primero la ida. ¿Qué pasa si G es un árbol? Pues entonces no tiene ciclos, por definición. Por lo tanto, toda arista de G no pertenece a un ciclo, porque pues ¿cómo va a pertenecer a un ciclo si no hay ciclos? Por lo tanto, por el teorema anterior, entonces toda arista de G es de corte, porque una arista es de corte si solo si no pertenece a un ciclo de G. Entonces, como toda arista no pertenece a un ciclo de G, entonces toda arista es de corte. Y para el regreso lo vamos a hacer por contrapositiva. Es decir, para el regreso nosotros queremos probar que si toda arista es de corte, entonces G es árbol. Pues lo que yo voy a probar, que es la contrapositiva, es que si G no es árbol, entonces tiene una arista, por lo menos, que no es de corte. ¿Cómo pruebo esto? Pues como G es conexa, que no sea un árbol, significa que tiene ciclos, porque si fuera conexa y no tuviera ciclos, sería un árbol. Entonces, si G no es árbol, entonces tiene ciclos. Y bueno, tiene ciclos no triviales, por lo menos un ciclo. Y pues a esos ciclos no triviales pertenecen aristas que por el teorema anterior no son de corte. Sí, nuevamente, como G no es árbol, pero si es conexa, entonces tiene que tener ciclos no triviales. Un ciclo no trivial forzosamente tiene por lo menos una arista, y pues esas aristas que pertenecen a esos ciclos no triviales que tiene G por no ser un árbol, son aristas que no son de corte porque pertenecen a ciclos. Y ya probamos que una arista es de corte si solo si no pertenece a ciclos, así que si tenemos ciclos, tenemos aristas de corte. Y pues esto concluye el teorema. Entonces esta es una buena caracterización de árboles que no tengan ninguna arista de corte, pero además si nosotros tenemos una gráfica que tiene alguna arista de corte, nosotros sabemos que si nosotros extraemos un árbol de esa gráfica, entonces tiene que tener a esa arista. Pero ¿a qué me refiero con extraer un árbol de una gráfica? ¿Eso se puede siquiera? Pues hay una definición que habla justo de eso, que dice así: sea G una gráfica conexa y H una subgráfica de G, H es llamada árbol generador de G si H es un árbol y es una subgráfica generadora de G. Pues sí, ¿verdad? Un árbol generador es un árbol que es generador. ¿Qué quiere decir que una gráfica sea generadora? Que tiene a todos los vértices de G. Entonces, como ejemplo, digamos que tenemos a Petersen, que Petersen es una gráfica pues con muchos ciclos, entonces es una gráfica que claramente no es un árbol. Entonces, pues aquí está. ¿Petersen tiene una subgráfica generadora? Pues la respuesta es que sí. Vamos a ver cómo podríamos nosotros hacer una subgráfica generadora de Petersen. Un árbol generador de Petersen. Pues igual empezamos con este punto de aquí y nosotros unimos estos de aquí. Entonces, hasta ahora eso verdecito, pues es un árbol, no tiene ningún ciclo. Si yo después sigo hacia acá, y no sé, digamos hacia acá, entonces sigue siendo un árbol. ¿Y qué tal si yo quisiera unir aquí? Pues ahí ya no se puede porque entonces ya haría un ciclo. Entonces pues mejor vamos a seguir por acá y por acá. ¿Y qué me falta de unir? Me falta unir este, por ejemplo, con este. Y pues podría unir este con este o podría unir este con este, por ejemplo. Entonces yo acabo de obtener una subgráfica de Petersen que va más o menos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y está bien que tenga 9 aristas porque eso es 10 menos 1. Entonces pues esto es una subgráfica, este es un árbol generador de la gráfica de Petersen. De hecho, uno de los árboles generadores de la gráfica de Petersen más populares es el que va justo así, que casi hago, pero pues ya siempre lo hice de una manera un poco diferente, pero que va así. Tenemos 3 y luego tenemos 2, 2, 2. Ese es un árbol generador de Petersen. Digamos, no se ve igual, pero es isomorfo un árbol generador de Petersen, que es el que hubiéramos obtenido si hubiera unido este con este en vez de estos. Pero bueno, entonces un corolario del teorema anterior es que toda gráfica conexa tiene un árbol generador, por lo menos. Y pues la pregunta es ¿cómo construimos a este árbol generador? Pues mi afirmación es que yo tomo a una gráfica generadora de G que sea conexa y tal que tiene la menor cantidad posible de aristas. Es decir, es mínima que sea conexa, pero con respecto a la cantidad de aristas que tiene o a las aristas que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una arista de las aristas de H, entonces necesariamente H menos A ya no es conexa. Entonces yo puedo hacer esto, pues como G
es una gráfica conexa, entonces pues yo puedo enumerar a lo mejor a las gráficas de G. Entonces pues no sé, yo tengo por ejemplo a esta gráfica de aquí, digamos la que puse hace rato, y entonces yo enumero a las aristas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y entonces yo empiezo a checar. La arista 1, si yo la quito, ¿sigue siendo conexa a la gráfica? Pues sí, entonces la borro. La arista 2, si la quito, la gráfica sigue siendo conexa, pues pertenece a un ciclo, por lo tanto no es arista de corte, por lo tanto si la quito no pasa nada. La 3, si la quito, ¿sigue siendo conexa? Sí, entonces la voy a quitar. La 4, si la quito, ya no va a ser conexa a la gráfica, porque si quito a la arista 4, entonces este vértice aquí va a quedar aislado, entonces el 4 no la quito. La 5, si la quito, ¿sigue siendo conexa a la gráfica? Pues sí, porque pertenece todavía a este cuadrado, entonces pues sí la voy a quitar. La 6, si la quito, ¿sigue siendo conexa a la gráfica? No, entonces no la quito. La 7, si la quito, desconecto a la gráfica en estas dos partes, así que no la quito. Y la 8, finalmente, sigue siendo, si la quito, se hace desconexa. Entonces, al final yo me quedé con esta gráfica, que fue una subgráfica generadora. Entonces, este procedimiento de ir quitando las aristas, que si yo las quitara se desconectaría la gráfica, o más bien que si yo las quito no se desconecta la gráfica, simplemente lo hago con todas las aristas y listo. Al final del proceso ya tengo a una subgráfica que es conexa y que si yo quito a cualquier otra arista, entonces ya no es conexa. Pero entonces esto significa que todas las aristas de H, son de corte para H. Por lo tanto, y entonces como H es un árbol y es una gráfica generadora, entonces es un árbol generador. Y lo chido de esta prueba es que no solo demuestra que toda gráfica conexa tiene un árbol generador, sino que nos dice más o menos cómo encontrarla o cómo construirla. Y bueno, para finalizar, simplemente voy a probar un teorema que pues principalmente va a servir para ejemplificar un poco cómo podemos utilizar muchas de las cosas que hemos aprendido, y dice así: sea G una gráfica conexa y H una subgráfica, un árbol generador de G, si nosotros tenemos a una arista que es una arista de G, pero no una arista de H, entonces H más esa arista tiene un único ciclo y que además contiene a A. Y ese ciclo tiene A. Tiene A. Ok. Entonces, para probarlo, vamos a utilizar varias cosas que sabemos de árboles y de aristas de corte. Entonces, como H es árbol, entonces es conexa y además tenemos esta propiedad. La cantidad de aristas de H es igual a la cantidad de vértices de H más 1. Menos 1. Pero entonces, la cantidad de aristas de H más A, pues es la cantidad de aristas de H más 1. Y la cantidad de aristas de H más A de vértices es la cantidad de vértices de H. No agregamos ningún vértice, solo agregamos una arista. Entonces, la cantidad de aristas de H más A es igual a la cantidad de vértices de H más A. Es decir, no se cumple esta igualdad. La cantidad de aristas de H más A no es igual a la cantidad de vértices de H más A menos 1. Por lo tanto, H más A no es árbol. Pero sí es conexa. ¿Qué quiere decir que sea un árbol? Que no sea un árbol, pero que sea una gráfica conexa. Pues que si no es un árbol y si es conexa, entonces tiene que tener un ciclo, porque si no tuviera ciclos, no sería sería un árbol más bien. Por lo tanto, tiene un ciclo C. Y no es un árbol porque si fuera un árbol tendría que cumplir a fuerza esta igualdad, pero pues no son iguales. Entonces tiene un ciclo C, pero además A está en el ciclo C, porque de lo contrario, ese ciclo estaría en H, pero H no tiene ciclos porque es un árbol. Entonces A tiene que estar a fuerzas en el ciclo C de H más A, porque si no, pues al quitar a A, ese ciclo seguiría existiendo, entonces estaría en H, pero eso no puede ser porque H es un árbol nuevamente. Entonces A está en el ciclo C, y además, pues digamos que A une a los vértices U y B. Entonces C menos A, C quitando la arista A, es la única V trayectoria en H. Si nosotros tenemos que C es un ciclo que da la vuelta así, y aquí está A que une a U con B, si nosotros quitamos a la arista A, el resto del ciclo que queda de quitar a C, de AC quitarle A, es la única trayectoria que va de U a B, y esa trayectoria es única porque
H es un árbol y en un árbol las trayectorias son únicas. Pero entonces esto implica que C es el único ciclo posible. Porque si hubiera más de un ciclo, entonces ese ciclo forzosamente tendría que contener a A, y entonces ese ciclo quitándole a sería la única V trayectoria en H. Pero esta es la única V trayectoria en H, entonces eso nos daría otra trayectoria, o nos daría que tienen que ser la misma trayectoria, entonces el ciclo era el mismo en realidad. Entonces por eso C es el único ciclo posible, y con esto termina la demostración. Entonces en efecto, H más A tiene un único ciclo y ese ciclo contiene a A. Entonces, pues si nosotros tenemos de repente a nuestro árbol generador, podemos nosotros agregar una arista, y esa arista que no estaba en el ciclo o que no estaba en H, a fuerzas tiene que estar en un ciclo de G. Entonces, pues eso nos habla un poco de cómo tienen que ser las aristas que están en H originalmente. Y pues además, si nosotros queremos hacer a otra gráfica o otro árbol generador, entonces nosotros podemos agregar esa arista A y quitar a otra arista del ciclo que hicimos. Entonces, pues está interesante cómo podemos jugar con eso sabiendo estas propiedades, pero bueno, voy a dejar el capítulo hasta aquí y la siguiente vez vamos a hablar de vértices de corte. Si tenemos nosotros aristas de corte, entonces pues el dual de eso, digamos, es los vértices de corte, que pues van a cumplir una cosa muy parecida a las aristas de corte, y vamos a estudiarlo en el siguiente capítulo y ver su relación con los árboles y árboles generadores. Pero bueno, si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de teoría de gráficas y todo de matemáticas. Si no te quieres perder el siguiente capítulo, definitivamente suscríbete, y si quieres darme un follow en el Instagram, que el link está en la descripción, o si quieres considerar volverte un miembro del canal, dale click en el botón de unirse o de join que está al lado del botón de suscripción, me parece, si es que sigue ahí, y yo te lo agradecería un montón. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.